Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es. Continuando con nuestra programación para este día, para este segundo día del mes de noviembre, les damos la bienvenida a Mabel, en su segmento Tertuleando desde el Alma, hoy con un invitado, aunque bueno, ya no es invitado, ya es de la casa, pero hoy está invitado. Así que, Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, tardes y buenos días a todos nuestros radioyentes. Como cada semana estamos aquí presentes para traer estas semillitas de vida a todas las personas que nos escuchan, y esta semana no es la excepción. Bueno, Héctor esta semana no va a estar con nosotros, ya la próxima semana nos acompañarán nuevamente, y sí, es cierto, tenemos a alguien de la casa, pero como siempre, una vez al mes lo tenemos aquí de invitado. Y esta semana traemos un tema un poquito de intriga que nos trae nuestro invitado, la resurrección. Abdiel, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, Mabel, mi querido don Jorge, buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, un día interesante con un tema interesante. En toda Latinoamérica, creo que hoy en particular se celebra el Día de los Difuntos. Independientemente de donde nos estés viendo, hay una celebración en particular que en México tiene una connotación totalmente diferente porque ellos celebran el Día de Muertos a sus muertos. Tuve la oportunidad este fin de semana justamente de conversar con una señora mexicana con relación a cómo ellos a nivel cultural le han dado un giro muy interesante a la celebración de este día y a la celebración justamente de la vida después de la muerte. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy, mi querida Mabel, de entendiendo la resurrección. Y si me lo permites, como siempre lo digo, para dar un poquito de contexto, voy a referirme al libro que normalmente todos conocemos como el punto de referencia con relación al cristianismo, y obviamente hablo de la Biblia. En Juan 11, 25, 26, y lo busqué en varios lados para tener la certeza de que efectivamente eso era, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pongo esto como marco de referencia de la conversación porque nuestra intención, como siempre, no es herir susceptibilidades ni estar por encima ni por debajo de ninguna creencia, sino que por el contrario es ir un poco más allá de lo que normalmente nos han enseñado, tomando en cuenta que todas las enseñanzas son la réplica de lo que nuestros antepasados aprendieron, en la mayoría de los casos sin ninguna modificación, y por ese motivo, razón o circunstancia, hoy, aquí en Tertuleando desde el Alma, vamos a hablar justamente de la resurrección. Antes de seguir, quiero saber si la señal está, mi señal está bien, porque está habiendo unos momentos donde no te puedo escuchar correctamente, Abdiel. ¿Me escuchas perfecto? Siento que igual hay leve interrupción, pero tranquila, sigamos Ok, con el perfecto. tema. Ok, bueno, mira, sí, casualmente no recordabas que hoy se celebra en muchos países el Día de los Muertos, y que es una celebración muy especial para muchos países, principalmente en México. Y totalmente como tú acabas de leer, que la Biblia nos apoya, ¿verdad? La vida después de la muerte. Sin embargo, ¿cuántos paradigmas, cuántas creencias tenemos acerca, aún en estos tiempos que tenemos mucha información de eso, ¿verdad? Acerca de la muerte?
que, a ver, entremos en el tema. Ok, a mí me gustaría empezar entendiendo o explicando más bien un concepto que justamente me surgió luego de una de estas tertulias que nosotros hemos tenido, porque hay un concepto que es muy común escucharlo, sobre todo de aquellas personas que hablan con relación al tema del crecimiento personal, haciendo referencia específicamente al hecho de que hay gente que está muerta en vida. ¿Ok? Esto para mí tiene una relevancia muy importante porque el hecho de que en muchas ocasiones vivamos en automático sin siquiera tomarnos el tiempo de poder cuestionar aquello que nos dijeron que es la resurrección, técnicamente nos ubica en una posición de desconexión con nosotros mismos. ¿Y por qué lo digo así? Porque si nosotros no nos tomamos el tiempo de conocernos no significa, esta es la etiqueta que me pusieron desde chiquito y esto es lo que yo voy a hacer a lo largo de la vida hasta que yo trascienda. Tomando en cuenta esto, eso vendría siendo como replicar el hecho de que tú a lo largo de tu vida utilizaras el mismo pantalón que estuviste en la escuela, utilizaras los mismos zapatos, comieras siempre lo mismo, hicieras exactamente lo mismo. Cuando realmente, si nosotros seguimos el ejemplo que Jesús nos dejó según la Biblia, técnicamente él progresó, él cambió, él migró de un estado a otro totalmente diferente. Porque lo que Jesús vino a hacer técnicamente fue a vencer el ego que en muchas ocasiones es el que no es el que nos habla en una oreja como aquel diablito que conocemos y aquel el angelito, no. El ego es el que vive en nosotros y que una y otra vez nos gobierna para mantenernos en esa creencia que pusieron desde un principio, independientemente de cuál fuera, porque nos van a escuchar personas que puedan tener creencias diferentes, que puedan tener religiones diferentes, que puedan tener culturas diferentes y que por lo menos en mi caso, cuando tuve la oportunidad de estar en México y justamente pasar por las tiendas en donde de alguna u otra forma veía replicada la imagen de la calavera, para mí, en una cultura totalmente diferente a la mexicana, fue enfrentarme al hecho de que yo no podía tener una calavera en mi casa, porque eso tenía un significado para mí totalmente diferente al que tenía para los mexicanos. Entonces, eso me enfrentó a una creencia que yo tenía que era limitante, en donde yo decía, esto es una locura, pero es una locura para mí, no para la otra persona que entiende que en la belleza de la exaltación de la muerte es donde realmente se encuentra la vida. Muy interesante lo que compartes y me llega a la mente esa expresión que muchas personas a veces dicen, que uno anda como alma en pena. Y cuando hablemos de ese estado de alma en pena, es precisamente ese estado que todos los seres humanos lo hemos tenido y es el para qué llegamos a este mundo. Yo siempre digo, no existimos en este mundo por nuestra bonita cara, sino vinimos precisamente a conectar con nuestro interior, que es la vida, y por lo tanto es resucitar, ¿verdad? ¿Y qué es el alma en pena? El alma en pena es cuando estamos tan diseñados a depender de los pensamientos y a depender de ciertas creencias que cuando no tenemos eso, ¿qué sucede? Caemos en ese agobio y nos damos totalmente a un estado de inercia, que es una muerte. Es una muerte interna donde no hay motivación,
donde no hay deseo, donde lo único que existe es la obsesión de obtener aquello que creemos necesitar. Y ese es el ego. Vamos ahí de verdad, es el ego. Yo siempre digo, el ego es esa parte de nosotros que está simple y sencillamente ahí para querer obtener lo que cree necesitar. Lo que cree necesitar, y eso puede ser cualquier bobería que me quita la paz. Y todo lo que a nosotros nos resta cuando nos resta esa estabilidad, esa armonía interna, realmente es un estado de muerte. Ahora, es muy fácil recurrir a morir físicamente, desaparecer ya de este plano físico, pero con esto que mencionaste, es lindo poder profundizar a esa muerte que experimentamos constantemente en este mundo de las formas. Esa muerte y tú y yo lo hemos compartido mucho, lo hemos hablado mucho, de querer controlar, de querer manipular, de querer sentir posesión por otras personas o por cosas. ¿Qué peor muerte que esa? ¿Qué peor muerte es estar respirando y estar atado a la obsesión de algo, por muy pequeño? Y si eso no es como lo queremos, ¿qué sucede? ¿Ah? Ahí es donde vamos y obtenemos una posición totalmente de ir a la reacción de atacarnos y por lo tanto atacar a nuestro entorno. ¿Okay? Sí, y es importante el hecho de que son estos pequeños detalles, como el hecho de que, ok, si yo sé que yo tengo una relación tóxica, por ponerle un ejemplo más aterrizado, porque si hablamos de la resurrección de Jesús y aquello, todavía sigue siendo muy etéreo, pero bajemos a la realidad. Si nosotros tenemos una relación en donde tú me estás haciendo daño o yo te estoy haciendo daño, el hecho de renunciar a esas actitudes, luego de entenderlas, aceptarlas, obviamente, el hecho de renunciar a esas actitudes, para mí representa justamente la muerte de eso que el ego me estaba mandando a hacer. Entonces, la resurrección es ser mejor. Y vuelvo y repito las palabras. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si lo desmenuzamos, que me gustaría que lo hiciéramos, para mí esta frase que está en la Biblia es sumamente importante. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Hablando Dios de Jesús. O sea que técnicamente Jesús fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cada uno de nosotros fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si todo aquel que vive y cree en mí no hace referencia a Jesús ni a Dios, sino a creer en sí mismo. Y eso es importante que lo tengamos claro. Esto no es interpretación esotérica, espiritualista, chamánica, ni nada por el estilo. Es darle sentido real a una palabra que no estaba dicha para el otro, sino que estaba escrita para ti. Por ende, la interpretación no es para los demás, sino para ti. Por ende, si nosotros entendiésemos la verdadera eternidad, no es del cuerpo físico, es del alma. Por ende, si nosotros somos cuerpo, mente y alma, esa alma es la que nosotros tenemos que procurar elevar por encima de todas aquellas creencias e imposiciones que nos han llevado técnicamente a ser seres sumisos y obedientes a aquello que realmente no nos está haciendo bien. Porque recordemos, todo daño impuesto o toda imposición que
venimos arrastrando desde la infancia no nos ha llevado a ser mejores. Y ser mejores significa elevarse justamente en esa diosidad, en ese conocimiento y en esa conexión con el Dios superior. No significa el hecho de los títulos, el hecho de las posesiones, el hecho de yo tener. Y justamente el ser humano ha hecho todo lo opuesto a lo que Dios nos ha pedido, que es morir en vida para tener una verdadera resurrección en nuestra mejor versión. Wow, estoy bien maravillada porque casualmente el día de hoy he tenido varias reuniones con varias personas y hemos estado hablando exactamente este tema. Es decir, las reuniones siempre han terminado en este tema y quiero realmente retomar algo que tú dijiste, la confianza. La confianza. Y no es confiar en Dios. Hoy con este grupo de personas que estaba reunida, conversábamos eso y son personas realmente muy dedicadas a la misión de Dios. Y llegamos a esa conclusión. No se trata de confiar en Dios, porque la naturaleza de nosotros está ligada a Dios, está ligada al Creador, ¿verdad? Y como tú dices, conectar con ese Dios interno. Realmente no se trata de nosotros buscar ese medio, porque es que naturalmente lo estamos. Aquí viene el punto, es, ¿por qué en muchas ocasiones el obsesionarse en una oración pidiéndole a Dios ciertas cosas es como ir cerrando las puertas y no ver un resultado con las oraciones? Porque ahí está, porque no confiamos en nosotros. No hemos perdido tanto la confianza, hemos perdido tanto la conexión de confiar, yo confiar en ti, tú confiar en mí, la mujer confiar en el hombre confiar en la mujer confiar en otra mujer, el hombre confiar en otro hombre, porque hemos traído un patrón de modelos que hubo un papá, una mamá, una tía, una hermana que nos traicionó, una amiga que nos traicionó, un novio, un marido que nos traicionó. Y en muchos roles, ¿verdad? Hemos experimentado esta desconfianza. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hemos estado experimentando tantas desconfianzas, la desconfianza inicia en nosotros y es donde nosotros nos desenchufamos y ahí vengo y digo, comenzamos a andar como alma en pena, buscando inconscientemente una venganza o buscando simple inconscientemente una justicia. ¿Okay? Pero si yo me veo y yo no confío en mí, por lo tanto no voy a confiar en ti. Y si me dicen, no, es que yo tengo muy buena autoestima y confío en ti, en mí, perdón, pero no confío en mi hermano o el que está al lado mío. Es que si tú no confías en esa persona es porque no estás confiando en ti. Porque la confianza no depende de esa persona. Eres tú. Y si tú no confías en lo que está afuera, no estás confiando en ti, por lo tanto, estás desenchufado. Hay algo dentro de ti que te desconectó a la vida, a la esencia, a la pureza, ¿verdad? A la energía de la vida que solamente viene del Creador, de la divinidad y de la creación. ¿Ok? Y es tan importante realmente nosotros tomar conciencia que para nosotros poder resucitar, que eso también se conoce como la transmutación, ¿ok? Es reconectar con nuestra confianza, reconectar en creer en nosotros, no importa qué, y no ver realmente el fracaso, sino ver quién realmente nosotros somos. Ahora, voy a poner el ejemplo de este gran hombre Jesús, porque él pudo llegar hasta donde él llegó. Él no llegó porque, bueno, es que ya él venía destinado para eso. Bueno, sí, pero tampoco, pero no, al mismo tiempo. Porque si él no hubiera confiado en él, quién era él no hubiera confiado en su esencia, él no hubiera confiado en todas las personas que estaban alrededor de él, porque él depositó confianza en esas personas alrededor de él. Entonces, no hubiera llegado a la resurrección, que esa resurrección es ese estado que hoy nosotros tenemos también, de poder resucitar ¿a qué? Menciono nuevamente esta palabra, iniciar con la confianza.
La confianza es la llave que nos abre a ese portal de la resurrección. Y como tú también mencionabas, y también quiero rescatar esto, cuando mencionabas y decía, la eternidad es para el alma, pero ¿quién es el alma? ¿Qué representa el alma para nosotros? ¿Qué simboliza realmente en nuestra humanidad el alma? Recuerde, el alma es ese estado que es el filtro que conecta lo espiritual, lo sobrenatural con lo natural. Entonces, el alma es el que necesita experimentar esa eternidad y esa eternidad es el balance, es la armonía y es lo que también se conoce como plenitud y que al final, cuando estamos experimentando esos estados de muerte, porque son pura obsesión, el estado de muerte es pura obsesión, puro querer tener el control, querer poseer, querer tener, ¿verdad? Entonces, cuando estamos experimentando eso, ¿qué pasa con el alma? Le estamos quitando la oportunidad de estar en esa armonía y ese balance, por lo tanto, traernos a nosotros ese estado de plenitud. Yo aquí dejo una pregunta en el aire y le invito realmente a nuestro radio oyente es, ¿hasta qué? Y sé honesto, ¿no? Sean honestos consigo mismo, no con nadie más. Es, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a dar la vida por ti mismo? Desde la renuncia. Desde renunciar para realmente poseer la vida. Y esto es una pregunta que dejo en el aire. Me ha llegado esta pregunta para compartir, pero realmente es tan importante este tema precisamente ya para el tiempo que estamos. Mira, ya estamos en noviembre. ¿Cuántas cosas en este año nos propusimos? Ya llegó noviembre y tenemos todavía las manos vacías. ¿También? Cuando hablabas con relación al tema de ejemplificar justamente esa muerte, me acordé de una película que tal vez para muchos sea de ciencia ficción, pero que en el fondo, para mí, que la he visto en muchas ocasiones y vi la saga completa, que son 4 películas, es Matrix. Matrix explica de una manera muy particular la forma en la que el ser humano, por medio de Keanu Reeves, que hace el papel de Neo, representa a ese hombre dormido, a ese ser dormido, que pasa justamente por enfrentarse a sí mismo para realmente hacer el proceso de resurrección. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando uno realmente le presta atención a cada uno de los personajes, nos damos cuenta de que por lo menos el agente Smith viene siendo el ego, Morfeo viene siendo la esperanza, Trinity viene siendo el amor y Neo viene siendo el ser en esencia. Pero da la casualidad que este hombre, que era un hacker, que vivía una vida, digámoslo así, mundana, normal, común y corriente, que vivía dormido, pasó por muchos procesos en donde se cayó, se volvió a levantar, en donde comenzó a tener visiones, que las visiones no son malas, son intuición. La intuición es la conexión justamente con lo más profundo de tu alma y también con esa verdadera diosidad que vive dentro de nosotros. Entonces, la película va avanzando capítulo por capítulo hasta llegar justamente a la última parte en donde curiosamente aparece un psicólogo, el cual una y otra vez le receta a Neo una pastillita azul. Y eso nos lleva a la primera parte de la película en donde él se enfrenta a Morfeo, que es la esperanza, y Morfeo le ofrece solamente 2 opciones, que son justamente las 2 opciones que tenemos todos los seres humanos.
y para la cual tenemos que tomar una grandísima decisión. Tomarnos la pastilla azul y seguir muertos en vida, o tomarnos la pastilla roja y realmente enfrentarnos a nuestra resurrección. Da la casualidad que en esa última película es donde se expone de manera clara y transparente la esencia del verdadero amor, pero es el amor a uno mismo, es el amor en respeto, en aceptación, en valoración y en deseo hacia uno mismo. Cuando cada ser ha hecho ese proceso de morir y de resucitar, entiende que tú eres amor y que lo que tú tienes que darle a los demás es amor, porque esa es la única solución. No es el miedo, no es el odio, no es la ira, no es la rabia, es el amor y toda la energía de alta vibración que está conectada a esta. Entonces, para cerrar esta parte de lo que es Matrix, hay, si no me equivoco, en la segunda o la tercera parte, una etapa en donde Neo tiene que hacer forzosamente un viaje en solitario a lo que ellos hacen ver que es el infierno. Pero realmente es el enfrentar y de manera ciega, guiándose solamente por su amor contra el ego. Y tienes que vencerlo. Y justamente eso para mí, desde mi sentir más profundo, fue lo que venció Jesús en la cruz. Porque si nos damos cuenta, la historia dice que resucitó al tercer día. Y esa resucitación significa que se conectó a lo más profundo que hay en su ser, y es el amor. Recuerdo mucho, hace muchos años, que viviendo yo mi propio proceso, me llegó esa revelación de lo que es realmente renunciar, y renunciar a muchas cosas. Y ahí es donde nos toca mucho a piel ser tan honesto con nosotros mismos. Y ser honesto no desde ese nivel de querer ser mejor persona, porque aún eso es una creencia que nos limita mucho, tratar de ser buenos o tratar de ganarnos el cielo o tratar de ser buenos hijos de Dios. No, son creencias, y con mucho respeto lo digo, son creencias que también nos han limitado, sino es hasta qué punto yo soy capaz de renunciar a lo que yo quiero para ser yo misma. ¿Hasta qué punto yo soy capaz de renunciar a, inclusive al amor porque, tengamos claro, tenemos un nivel de creencia acerca del amor, pero ¿realmente es el amor? Si nos pesa, si nos lleva a la congoja, ¿realmente eso es el amor? Entonces, ¿hasta qué punto estamos nosotros realmente dispuestos a renunciar? El aprender a hacer ese ejercicio de la renuncia constante, desde la observación, y la observación quiere decir mirándome a mí con amor, realmente sin juzgarme, sin criticarme por tener ciertos pensamientos obsesivos, y renunciar realmente a esas cosas. Y es lo único que realmente nos lleva a ese umbral de la vida, que es la resurrección, es resucitar, es salir del sepulcro donde toda esta programación, todo el sistema nos ha metido. En la cantidad de cosas que la vida cada día se hace mucho más difícil, entre comillas. Muchas personas dicen, no, es que cada día la vida se hace más pesada. Muchas otras personas he escuchado, no, yo prefiero no tener hijos porque qué horrible traer un muchachito en este tiempo. Entonces, ahorita mismo para la humanidad, vivir es una carga. Vivir, ¿no? Entre comillas, vivir. ¿Por qué? Porque nos han impuesto algo que va totalmente en contra de
precisamente de este tema que tú has traído hoy, a resucitar. Y el que no ha visto esa película, de repente yo también me vi hasta la última que salió, que el año pasado creo, que fue precisamente, se llama La Resurrección, ¿ok? Porque tenemos realmente cada uno de nosotros que disponer esa actitud en nuestro corazón, desde la observación, querer darnos voluntariamente a morir a esas cosas por la cual nos hemos excepcionado y estamos programados a querer, pero morir es, ¿para qué? Para realmente experimentar esa resurrección interna. Voy a regresar al ejemplo de Jesús. Jesús se dio por amor. Eso fue todo. Él se dio por amor y eso fue una relación. Esto lo digo yo y me hago responsable de las palabras que voy a decir. No es que aquí esto sea, esté imponiendo una teoría. No, 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 no. Me hago responsable de mis palabras, son mías. Al final del camino, para mí, ese acto de amor que él hizo fue para él, con Dios, no para la humanidad. Lo que pasa es que aquí es donde está lo bonito. Lo que yo haga para mí va a tener un impacto en la humanidad. Y de eso se trata, que nosotros tenemos conciencia de abrirnos a esta renuncia, que es la muerte, para poder experimentar esa resurrección. También. Diste, mi querida Mabel, con la palabra correcta. Y que voy a hacer acopio de cada una de las palabras que dijiste anteriormente, pero específicamente de la palabra conciencia. Si vamos un poquito más y escarbamos a profundidad, y retomando en la última parte de la película Matrix, Resurrection o Resurrección, que fue la cuarta entrega de las hoy hermanas Wachowski. En esa película, y vuelvo y repito, la imagen del psicólogo hacía el papel de lo que hoy en día conocemos como el poder detrás del poder. ¿Por qué? Porque en el fondo, de manera mediática, lo que se nos está vendiendo es mantenernos en justamente la falta de conciencia. Y si nos damos cuenta, lo que nos han bombardeado, porque esa es la palabra correcta, a lo largo de estos 2 años, es miedo. Y veámoslo así, el miedo es el hijo del ego, así como la rabia, la ira, la mentira e inclusive el silencio, que es una palabra que perfectamente lo hemos conversado tú y yo, que es el silencio. El silencio tiene poderosas connotaciones a nivel cultural, no solamente a nivel de nuestra región latinoamericana, sino a nivel global. Pero ¿por qué traigo a colación nuevamente lo que este psicólogo, que para mí no es nada más y nada menos que la representación gráfica de lo que es el sistema y todas las instituciones que representan al sistema, es mantente dormido e inconsciente? Por ende, programas como este, conversaciones como estas, son de suma importancia para que esa conciencia muy distanciada de la religiosidad, la política, las creencias limitantes, etcétera, 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 te lleven a despertar esa verdadera conciencia que te permita entender, más allá de los libros sagrados, tu verdadera diosidad. Porque todos estamos llamados a ser nuestra mejor versión. Pero ¿cómo vamos a llegar a ser nuestra mejor versión si no somos conscientes siquiera de quién carajo somos? Esto es sumamente importante. Y hay un concepto que hemos venido replicando e inclusive consideramos correcto, que es el hecho de ser políticamente correcto. ¿Esto qué significa? No digas lo que sientes, di lo que tengas que decir. Y eso, para mí sentir,
es algo que nos ha hecho muchísimo daño, porque no es lo mismo decir lo que tú sientes aquí adentro en tu pecho que maquinar algo acá en tu mente que va a tener obviamente la sal y la pimienta que el ego le pone, en vez de decir y hacer y pensar lo que tu alma te está diciendo hace mucho tiempo que digas. Y voy a leer algo que justamente me encontré lo voy a leer textualmente, lo que me encontré en Timoteo 2, del 12 al 15. ¿Por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe y amor y santificación con modestia. De todo esto que es Timoteo 2, 12 al 15, lo que me llama poderosamente la atención es la frase, si no estar en silencio. Esto, mis queridos escuchas, ha sido uno de los grandísimos problemas de la sociedad, el quedarse en silencio. Y el silencio ha sido impuesto mayoritariamente a las mujeres, porque en su verdadera divinidad, el poder creativo que tiene la mujer, no lo tiene el hombre. Y ahí sí voy a hacer una aclaración con relación al mal llamado patriarcado. ¿Y por qué digo mal llamado patriarcado? Porque hoy en día el patriarcado es de el miedo y de el dolor no sanado de eso que acabo de leer. Porque como mujer y como hombre, nuestra responsabilidad en esa resucitación es justamente encontrar nuestra verdad. Y nuestra verdad jamás va a estar en el silencio. Recuerdo hace muchos años una amiga, muy amiga mía, estuvimos platicando y ella me dice, ¿sabes qué? Solamente existe un pecado. En una tertulia que ella y yo teníamos, yo decía, ¿cómo así que solamente existe un pecado? Ella me dice, sí, el silencio. Ella me dice, el silencio es el único pecado que existe. Lo que pasa es que todo lo que trae un silencio, todas las consecuencias que trae un silencio. Dice, por eso que el único pecado que existe es el silencio. Eso a mí se me quedó tan grabado y en estos días que hemos estado tú y yo platicando mucho acerca del silencio, que valga la aclaración que es válido mencionar, Atiel tiene un blog y cada semana él saca unos artículos muy interesantes y esta semana sacó el artículo precisamente del silencio. Y callar. Y sabes, Atiel, que a nivel muy personal y en una experiencia en un momento dado de mi vida que tomé conciencia de eso, el peor silencio es callarnos nosotros mismos para con nosotros mismos y crearnos un mundo de fantasía para evadir esas palabras que nos tenemos que decir. Y por lo tanto tener esa confianza y honestidad de poder expresarle a otros las cosas. ¿Cuánto nosotros nos callamos a nosotros mismos? ¿Verdad? Evadimos tener esa conversación interna con honestidad. Precisamente como tú mencionabas. Y este silencio es simple y sencillamente para llenar los requisitos de lo que nos han exigido y nos exigen. Pero hablando del tema de la resurrección, pero los muertos son los únicos que están calladitos. Los muertos no pueden hablar. Entonces, retomar la vida es romper ese silencio y realmente expresar. Y hay muchas maneras en que nosotros podemos expresar. Hay miles de maneras.
No es solamente coger a la persona y confrontarla. Bueno, si lo puedes hacer, chévere. Pero si quieres vivir ese proceso paso a paso, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos romper el silencio. Recuerda, los muertos no hablan, los muertos no ven, los muertos no oyen, los muertos no sienten. ¿Y qué es lo que nosotros vivimos a diario? Puro análisis, puro análisis, puro análisis. El análisis nos lleva a no sentir. Por eso que en estos tiempos, si nos metemos a las redes sociales, hay mucha gente que habla de retomar el sentir, de conectarnos con nuestro cuerpo. Es precisamente por eso, porque nosotros tenemos que comenzar a darle vida a nuestro cuerpo. Y no es con la mente analítica, sino es precisamente partiendo de romper ese silencio y comenzar a experimentar el sentir de todo, iniciando con nosotros mismos, iniciando con nuestra oscuridad, abrazar ese miedo, abrazar ese enojo, ¿verdad? Abrazar esa envidia, esas mentiras que nosotros mismos nos inventamos. Entonces, todo esto tiene un sentido de ser y por eso que la divinidad Dios por todos lados nos están bombardeando. Sientan, conéctense con su sentir, conéctense con su cuerpo, porque nosotros estamos caminando como mencionabas tú, muertos en vida. Y Mira que realmente, ajá, dime. no, lo que iba a decir ahí es que hay un detalle muy importante. Todos los seres humanos tenemos relaciones de pareja, familia, amistad, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo soy del sentir muy profundo, luego de haberlo analizado, de entenderlo, de conversarlo, por lo menos contigo en varias ocasiones, que para llegar realmente a esa resurrección, no necesariamente se llega solo. Tienes que dar el paso tú solo para justamente llegar a esa resurrección. Pero Dios en su sabiduría tan profunda y amplia para todos, técnicamente nos ha regalado la oportunidad de tener una pareja. Y la pareja está ahí justamente para llevarte, si ha evolucionado, justamente a esa resurrección. Porque justamente si buscan el manuscrito de María Magdalena, luego de aprender muchas cosas, que ojo, hago la aclaración, no es lo que nos han vendido de María Magdalena la prostituta. Eso no es. Eso es lo que nos han vendido. Pero justamente esa pareja sagrada, esa pareja especial, ese ser evolucionado, fue parte de ese proceso de resurrección de Jesús. Por ende, la mujer está llamada a resucitar al hombre y el hombre evolucionado está llamado a resucitar a la mujer. Pero es ahí en donde esa conexión que dijiste, esa conciencia que dijiste, requiere de una palabra importantísima y es disposición. Si un ser humano no tiene la disposición, por lo menos para escuchar con atención y sentir y empezar a sentir, bajar esas 14 pulgadas, como muy bien me lo enseñó a mí mi maestra, para bajar esas 14 pulgadas desde el ego hasta el alma, si no tienes esa disposición, realmente lo que va a pasar es que vas a seguir viviendo en automático y no vas a descubrir la hermosura de la verdadera resurrección. Y ahí traigo a colación un concepto que los franceses popularizaron hace mucho tiempo ya, que es la petite mort. Esto vendría siendo el orgasmo, pero no desde el punto de vista físico y sexual como estamos acostumbrados, porque el orgasmo es la verdadera conexión que hace que esos dos seres se conviertan en una sola divinidad. Y ese instante mágico
no necesariamente tiene que ver con un aspecto sexual. En este momento, en este compartir en donde nosotros estamos conjuntamente con todos ustedes, nosotros nos estamos haciendo el amor y estamos llegando a un orgasmo porque el conocimiento que estamos compartiendo es lo que nos eleva y cada ser humano está llamado a elevarse por sobre todas sus creencias, por sobre todas las limitaciones, por sobre todas las imposiciones que ha hecho que nos sigamos tomando una y otra vez esa pastillita azul que mencionamos atrás. Porque la hostia, cuando vas a la misa, puede representar dos cosas. O te estás tomando la pastilla roja, justamente para elevarte sobre el bochinche, sobre el cotilleo, sobre la mala intención, o sencillamente seguir repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Entonces, ¿te estás comiendo el cuerpo de Cristo para ser una mejor persona? ¿O simple y sencillamente te lo estás tomando porque es lo que te enseñaron a repetir todos los domingos? Entiende esto y vas a descubrir lo que es la verdadera resurrección. Realmente es un tema que, como siempre, cuando ya estamos entrando en calorcito, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y realmente siento de que aquí debe haber una segunda parte. Definitivamente debe haber una segunda parte porque aquí nos quedamos cortos y hay mucha tela que cortar con este tema. Y precisamente con lo último que tocabas de decir es, hacemos muchas cosas bajo rituales sin estar conscientes realmente de lo que significan estos rituales. Y sacando la palabra ritual, porque para mí hay ciertas cosas simbólicas, yo le llamo eso psicomagia, la psicología le llama eso psicomagia, y el día que yo tomé conciencia del para qué eso está escrito en la Biblia y el para qué es, Jesús dice, háganlo en memoria mía, no es la memoria de hacerlo simplemente por hacerlo sin conciencia de para qué lo estás haciendo, sino es realmente una reprogramación mental y tiene que ver precisamente a renunciar, aprender a renunciar a aquellas cosas a las cuales nosotros estamos tan atados. Para eso se requiere realmente mucha honestidad con nosotros mismos, esa observación con mucho amor y la palabra clave que tú dijiste ahora, disposición. ¿Disposición de qué? De querer hacer esa transición de la muerte a la vida. Y esa vida es para aquí, para este mundo de las formas donde estás, pero no es una vida que se emana de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera y que solamente con la conexión del Creador nosotros podemos experimentar. Pero nosotros tenemos que darnos a sacrificio. Este cuerpecito humano tiene que darse a sacrificio, esta mente humana, controladora, manipuladora, obsesiva de querer poseerlo todo, tenemos que darlo a sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Bueno, una renuncia, realmente una renuncia. Y si este tema realmente te ha llegado a quien nos escuche y quieres saber más de esto, quieres trabajar algo a nivel personal, aquí estamos a la orden. La información siempre va a quedar en las descripciones de la emisora. Y Abdiel, ya para resumir, que yo creo que ya me pasé los 2 minutos, ¿cómo te gustaría cerrar? Con una frase muy sencilla. Atrévete a morir para encontrar la resurrección en tu mejor versión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros radioyentes que nos han acompañado. Gracias a Piel como cada semana, una vez al mes que nos acompañas en Tertuliando desde el Alma. Y Tertuliando realmente no pretende imponer ninguna creencia. Simplemente estamos hablando de nuestras propias experiencias, de las experiencias que hemos tenido con nuestras clientelas, que también nos colaboran mucho y honro mucho a esas personas también que me han colaborado con su propio proceso. Y sobre todo Jorge, que nos da esta gran plataforma para nosotros seguir emanando este mensaje de luz para muchas personas. Que muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y aquí ya, completado, pasadito los 2 minutos, pero aquí estamos. Jorge. Completado, pasadito los 2 minutos. Listo, ya estamos. Completado y pasadito, ¿ok? Ahí pasadito, que valga la aclaración.
Bueno, gracias a Abdiel, gracias Mabel por la intervención, por la enseñanza y la invitación para el próximo miércoles 7 de la noche, hora de Colombia, aquí en esta su emisora Busco en ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Chao, chao.